La Casa de la Tecnología, la Secretaría de Educación del Estado de Campeche y la DGETI de la Secretaría de Educación Pública presentan ¿Qué onda con la ciencia? 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 ¿Sabes cómo se forman las huellas dactilares? ¿Sabes para qué nos sirven las huellas dactilares? Este será el tema de hoy en ¿Qué onda con la ciencia? Acompáñanos. Las huellas dactilares son más que una herramienta de identificación. Nos ayudan a sentir texturas y objetos muy pequeños. Estos bordes o marcas de la piel, además de en los dedos, también las tenemos en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. En 2009, un equipo de investigadores franceses estudió este fenómeno y encontró que mover la huella digital sobre una superficie produce vibraciones en frecuencias muy bajas que son detectadas por terminaciones nerviosas en los dedos, llamados corpúsculos de Pachin. Estas terminaciones nerviosas pasan la información a las neuronas sensoriales que alertan al cerebro. Por eso podemos sentir un cabello sobre un escritorio. Las huellas dactilares también nos ayudan a sostener objetos con firmeza. Los pequeños surcos aumentan la fricción entre nuestros dedos y lo que sostenemos, por ejemplo, un vaso con agua. Estos pequeños surcos en la piel hacen que sea más flexible y la hace menos susceptible a lesiones. ¿Qué onda con la ciencia? Los koalas tienen huellas dactilares que dejan impresiones casi igual a las humanas. La diferencia consiste en que los koalas prácticamente no tienen manos, tienen patas. Es posible confundir las huellas dactilares de koalas y humanos. Sin embargo, nos encontramos en ambientes muy diferentes. No hay un estándar en el número de caracteres para identificar una huella dactilar. Algunos países tienen definidos un número estándar. Por ejemplo, en Inglaterra se requieren 16 coincidencias, en Australia 12. Los expertos afirman que no hay base para este requerimiento. Las huellas dactilares tienen varios usos. Se utilizan como código de seguridad para acceso a lugares, ya que existen sistemas que reconocen las huellas registradas. En algunos países se sigue usando en documentos de identificación. Cada pequeño surco en los dedos nos distingue de otros seres humanos. Se forma en cada individuo cuando aún está en el vientre de la madre, a los 3 meses de gestación. Estas ondulaciones se deben a la presión de líquido en la piel que se está formando en el nuevo ser. Las huellas dactilares no cambian con la edad, al igual que después de quemadas, cortadas o arañadas. Cuando se recupera la piel, la huella surge como estaba al nacer. Solo severas lesiones o cirugías las alteran permanentemente. Inclusive, hermanos gemelos tienen huellas dactilares diferentes, ya que no dependen de la herencia. ¿Qué onda con la ciencia? Las posibilidades de que 2 personas las tengan idénticas es muy remota, pero no imposible. De acuerdo al matemático Sir Francis Galton, en el siglo XIX la posibilidad era 1 en 64 billones de opciones. Por esa razón son muy útiles para la identificación. Al estudio de las huellas dactilares se llama dactiloscopía, que viene del griego dactilos, que significa dedo, y escopein, examinar. El término correcto es dactilar. Las huellas digitales hacen referencia a aplicaciones computacionales.
Las marcas que dejan en ciertas superficies son debido a que las glándulas sebáceas de nuestra piel producen un aceite natural en conjunto con las sales producidas por nuestras glándulas sudoríparas, que dejan un residuo cuando tocamos casi todos los objetos. No se pueden obtener las huellas dactilares de telas, alfombras o ropa, ya que estos materiales son muy absorbentes y porosos. Hay 3 tipos de marcas que dejan las huellas: latentes, visibles y plásticas. Las marcas latentes son invisibles al ojo humano y se obtienen de superficies duras como el vidrio o la madera. Las visibles son las que se pueden ver en marcas de sangre, tinta o pintura. Las marcas plásticas o moldeadas es una impresión hecha en una superficie suave como jabón, plastilina o queso suave. ¿Qué onda con la ciencia? Sir William Herschel, un magistrado del gobierno y administrador en India colonial, usó las impresiones de los dedos pulgares por primera vez en julio de 1858 para identificar a prisioneros y trabajadores analfabetas, además para cerrar tratos con otras personas del país. Sir Francis Galton fue la primera persona en clasificar las huellas dactilares en sus diferentes tipos, basados en las características de sus círculos, arcos y espirales. Su libro, Huellas Dactilares, fue publicado en 1892. En ese mismo año, Juan Bucetich, un policía investigador, usó las huellas dactilares para probar que Francesca Rojas había cometido un asesinato. En 1896, Sir Edward Henry estableció 5 características añadiendo los arcos y dividiendo los círculos. En 1902, Henry Jackson fue sentenciado por la evidencia de sus huellas dactilares en la escena del crimen. En los años 20, John Edgar Hoover, director del FBI por casi 48 años, estableció un registro nacional de huellas dactilares que actualmente es el más grande del mundo. Antes del uso de las computadoras, existía un manual para categorizar las huellas dactilares. Podría tomar varios días el tratar de encontrar una huella idéntica a otra. Recuerda, la ciencia y la tecnología es parte de nuestra vida. María Cristina Ojeda Macosay, Héctor Enrique Pérez Alonso y Freddy Uco Ewan, te agradecemos el que nos hayas sintonizado. Fuentes de información, Museo del Acero, Horno 3. ¿Qué onda con la ciencia? Es un programa educativo para divulgar la ciencia y la tecnología. La Casa de la Tecnología, la Secretaría de Educación del Estado de Campeche y la DGETI de la Secretaría de Educación Pública presentaron ¿Qué onda con la ciencia? ¿Qué onda con la ciencia? ¿Qué onda con la ciencia? ¿Qué onda con la ciencia?